Listo, chicos, ahora sí empezamos clases, ¿ya? Entonces, como les estaba comentando hace un momento, vamos a continuar con la página web que estábamos creando, la parte del registro, ¿sí? Nos faltaba habilitar estilos o colocar estilos para que se asemeje a lo que yo les indiqué alguna vez, ¿sí? Ese cuadro con sombra, la imagen, los inputs, etcétera, etcétera. Todo va a cambiar o le vamos a implementar estilos para que sea mucho más agradable a la vista. Nosotros ya habíamos implementado lo que era Bootstrap, ¿no es cierto?, para la creación del formulario, pero adicional a eso necesitamos implementar estilos adicionales, que ya les voy a indicar cómo es que se hace ese proceso, ¿sí? Entonces, verán, entrando a NetBeans, me avisan, por favor, si ya todos están en NetBeans para poder continuar, para que no se pierdan. Ya, chévere. Entonces, verán, todos tenemos la parte del index, ¿no es cierto? En la parte del index nosotros habíamos definido todo el contenido del formulario, ¿no es cierto? Los campos en donde el usuario o el cliente ingresa su nombre, contraseña, dirección y celular. Cuando nosotros ejecutamos eso se veía demasiado sencillo, ¿no es cierto? No era tan agradable a la vista y los inputs eran demasiado grandes para para la pantalla. No se veía tan bien que digamos. ¿Sí? Entonces, en este momento, lo que vamos a hacer es mejorar estos inputs. Vamos a darle un tamaño mucho más pequeño. ¿Sí? Para eso tenemos que realizar lo siguiente. No sé si ya todos están hasta ahí para poder continuar. Sí. Ya, entonces verán, tenemos la parte del registro, ¿no es cierto? Aquí nosotros ya habíamos puesto lo que es el llamado al Bootstrap. Esto ya hicimos la clase pasada. Tenemos lo que es nuestro título, que simplemente es el nombre de la pestaña. Cuando nosotros ejecutamos nuestro programa en el navegador, va a salir este título o este nombre, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer a continuación, después del body, es lo siguiente, verán. Vamos a comenzar a darle estilos a nuestro formulario, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para comenzar a dar el estilo o los estilos a todo nuestro formulario es primero que nada crear un contenedor, ¿sí? Este contenedor crea un espacio dentro de la página web y dentro de ese contenedor nosotros vamos a cambiar el estilo de cada uno de los componentes de nuestro formulario, ¿ya? Entonces, para la creación de un contenedor, lo primero que tenemos que hacer o definir es una etiqueta div, ¿sí? Tal cual como lo ven ahí en pantalla. Esta etiqueta div va a tener o va a poseer la clase container, ¿sí? Es decir, aquí nosotros estamos creando nuestro contenedor, ¿sí? Damos enter, ¿ya? Y van a tener algo como esto. Obviamente toda etiqueta de apertura va a tener una etiqueta de cierre, es decir, la etiqueta div, pero con el slash, ¿no es cierto? Dentro de este contenedor tendría que ir todo lo que nosotros vamos a colocar en este momento, ¿sí? Verán, entonces de aquí lo que tenemos que hacer es copiar absolutamente todo lo que tenemos, desde el H1 hasta la etiqueta de cierre del form, ¿no es cierto? Todo esto lo cortamos y lo ponemos dentro de nuestro div class container, ¿ya? Lo ponemos dentro de nuestro div class container, ¿ya? Y a continuación vamos colocando algunas etiquetas para la modificación de estilos, ¿ya? Entonces, de esa manera se crea el contenedor. Es decir, con div class container nosotros creamos el contenedor o el espacio dentro de la página web y ese espacio dentro de la página va a contener todo el formulario, ¿sí? Ya, entonces, una vez que nosotros creamos nuestro contenedor, lo segundo que tenemos que hacer es colocar otro div, en donde ya van a estar definidas todas las partes del formulario. Solo que vamos a aplicar una clase de estilo en específico, ¿ya? Entonces, para eso, también vamos a crear una nueva etiqueta div, tal cual como ven en pantalla, ¿sí? Esta va a tener la clase, en cambio, estas ya son clases específicas de Bootstrap y también de el archivo CSS que vamos a crear más adelante. Es un archivo custom, es un archivo que nosotros mismos vamos a crear. Son estilos adicionales, aparte de los estilos que les provee Bootstrap, ¿ya? Entonces tenemos el div class. Este div class va a tener la clase row, ¿no es cierto?
va a ser text guión medio center, es decir, todos los elementos que conforman nuestro formulario van a estar centrados, ¿sí? Van a estar en la mitad de la página web, ¿ya? Y aquí vamos a colocar una clase o un estilo que ya lo vamos a definir en nuestro archivo CSS, ¿sí? Entonces, luego cerramos lo que es nuestro div, ¿no es cierto? Afuera, obviamente, de las comillas dobles, ahí me equivoqué yo, perdón, ¿sí? Igualmente dan Enter y lo que van a tener es lo siguiente. Sería el div, ¿no es cierto? Div class, la etiqueta de apertura con su respectiva etiqueta de cierre, ¿no es cierto? Ya, damos Enter, ¿no es cierto? A eso de ahí, ya, y a continuación vamos a colocar, o borramos más bien este div para que no se confundan, ¿sí? Luego ya vamos a cerrar las etiquetas div. ¿Ya? Entonces, verán, tenemos primero lo que es nuestro div class rows text center login page. Ya les había dicho que esta es una clase adicional de Bootstrap, un estilo adicional que nosotros llevamos a definir más adelante. Sí, luego de eso tenemos que mandar o crear otro div, ¿sí? Sería div. Este div, en cambio, va a tener la clase, dime. Y el div de arriba no cerramos. No, déjenlo en abierto, ya más adelante vamos a cerrar. Solo el div container, nada más. Le hicimos lo que pasó hace un momento, o sea, le creamos el div, la etiqueta de cierre y todo lo que teníamos del formulario dentro de ese div. Para que no se confundan, solamente dejen el div class abierto y ya más adelante le vamos a ir cerrando, ¿sí? Eso nada más, chicos. Ajá. Ya verán. Entonces, después del div class row text center, que les había dicho que lo único que hace esto es poner todo el formulario al centro de la página, vamos a crear otro div class, ¿no es cierto? Con este div class nosotros ya vamos a colocar un tamaño a todo nuestro formulario, ¿sí? Entonces, ese va a ser igual, div comillas dobles, y dentro de las comillas dobles vamos a tener lo siguiente. Para definir un tamaño de un elemento como tal, en este caso del formulario, nosotros lo hacemos de la siguiente manera. Sería call md 12. Con eso nosotros estamos definiendo un tamaño para nuestro formulario, ¿sí? Luego de eso, luego del tamaño, vamos a colocar otra clase custom, que ya la vamos a definir más adelante, que sería login form, ¿ya? Es decir, hacemos nuestro formulario de registro, ¿sí? Cerramos eso, ¿ya? Vamos a dar enter. No es necesario que cierren el div, más adelante, como les decía, lo vamos a cerrar, ¿ya? Y aquí, dentro de esto, nosotros vamos a tener nuestro formulario. Esto de aquí lo podemos borrar, este título H1 ya no nos va a ser, ya no va a ser necesario, pueden borrar esto de acá, ¿sí? Y luego lo que vamos a hacer es colocar nuestro formulario. Es decir, todo nuestro formulario lo vamos a colocar debajo del div que acabamos de definir. Todo nuestro formulario, ¿sí? Vamos a darle un poco de formato a esto, que quede con la respectiva indentación, ¿ya? Luego, después ya vamos a colocar lo que es la imagen. En el día que hicimos el formulario, solo le pusimos la imagen para que vean cómo se inserta. Sí, más adelante le vamos a colocar nuevamente en otro sitio, en otro lugar, dándole nuevos estilos, ¿ya? Esto también no es necesario, simplemente lo borramos, luego ya lo volvemos a añadir, ¿sí? Entonces verán, luego de nuestro div class call md12, que es el tamaño de nuestro formulario, vamos a colocar todo nuestro formulario como tal, ¿sí? El form action, el registro exitoso.jsp y el respectivo método, ¿sí? Luego, para que no se confundan de igual manera, les recomiendo que hagan espacio entre cada uno de los inputs que tenemos, ¿sí? Y luego vamos a colocar lo siguiente, ¿sí? Luego del form action vamos a colocar un nuevo div o una nueva división, ¿sí? Nuevo div. En este caso, este va a tener la clase row. Es decir, primero creamos el contenedor, ¿no es cierto? Dentro del contenedor va a estar todo el formulario, ¿sí? Y cada uno de los inputs van a estar en cada fila. Es decir, nosotros estamos primero definiendo una fila, luego de la fila mandamos lo que es el input, ¿sí? De esta manera se va mejorando o se va poniendo los elementos de manera mucho más ordenada en una página web, ¿sí? Conciban o piensen en una página web como si fuera una matriz.
o un conjunto de filas y columnas, ¿ya? Para colocar nuevos elementos siempre es necesario o es recomendable, por ejemplo, siempre dividir en contenedores. Ese contenedor va a tener cierto contenido, valga la redundancia. En este caso va a tener lo que es nuestro formulario, ¿no es cierto? Ya, y dentro de todo ese espacio que crea el contenedor, ese contenedor lo estamos dividiendo en filas con el div class row. Todo ese espacio que acabamos de crear con container, estamos dividiéndolo en filas con div class row, ¿ya? Y en cada una de esas filas vamos nosotros a ir poniendo un elemento diferente. Una fila para un input, otra fila para otro input. Y así de esa manera se van acomodando los elementos uno debajo de otro, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos el div class row, ya cerramos igualmente con el símbolo de mayor. No es necesario que coloquen el cierre, ¿ya? Porque vamos a seguir abriendo más divs. En este, abrir otro div más. Vamos a abrir otra división más, ¿ya? Y aquí le vamos a colocar lo que es el tamaño. En este caso, igual sería col, md, 12, y aquí colocamos nuestro estilo CSS, que vendría a ser login, guión medio, form, guión medio, header, ¿ya? Cerramos con símbolo o con signo de mayor, ¿ya? Y aquí vamos a colocar lo siguiente. Obviamente el símbolo de mayor es afuera de las comillas dobles, ¿sí? Ya, luego de eso vamos a colocar lo que es un P o un párrafo, ¿ya? Vamos a colocar aquí el título de todo nuestro formulario. Esto reemplaza a nuestro título H1 que pusimos en un inicio, el que borramos hace un momento, ¿ya? Entonces, para poner el título a nuestro formulario, lo único que vamos a colocar es una etiqueta P de párrafo. Ustedes ya saben, ¿sí? Esa etiqueta P va a tener la clase login form font header. Es decir, le estamos cambiando o estamos aplicando un estilo específico a todo el título que vamos a colocar más adelante, ¿sí? Cerramos con símbolo de mayor y aquí vamos a tener lo siguiente. El título, registro de, vamos a colocar una etiqueta BR, que ustedes saben que la etiqueta BR es simplemente para dar un salto de línea, y aquí vamos a colocar la etiqueta spam. Esa etiqueta spam más adelante le vamos a dar un estilo adicional, ¿sí? Sería spam, cerramos lo que es el spam, ¿sí? Obviamente vamos a tener la etiqueta respectiva de cierre, ¿sí? Y dentro de las etiquetas de apertura y cierre de la etiqueta spam, en la mitad, vamos a colocar lo que es usuarios, ¿sí? Y aquí al final cerramos recién lo que es la etiqueta P. La P de párrafo que nosotros ocupamos o utilizamos en un inicio, ¿sí? Con eso quedaría definido nuestro título en nuestro formulario, ¿ya? A continuación de nuestro título, lo que vamos a hacer es colocar la imagen que nosotros habíamos colocado en un inicio, ¿sí? La etiqueta que borramos hace un momento. La vamos a colocar nuevamente en esta parte. Sería con la etiqueta IMG para definir imágenes. En este caso vamos a tener lo que es un source, ¿ya? Si ustedes le colocaron la imagen de la forma en que les expliqué la semana pasada, simplemente hacemos referencia a la carpeta en donde se encuentra nuestra imagen. En este caso, nuestra imagen se encontraba en la carpeta imágenes, ¿no es cierto? Y específicamente la imagen que vamos a colocar se llama login.png, ¿ya? Le vamos a dar un tamaño de ancho de 200, ¿ya? Y un tamaño de alto o height, como ven ahí en pantalla, también de 200, ¿ya? Y le vamos a dar un texto alternativo con alt, ¿ya? Esto nos ayuda a nosotros para que la página web, en caso de que no se cargue bien, saldría la descripción de la imagen en la página. Así no salga la imagen como tal, saldría su descripción. Para eso nos sirve la etiqueta alt, ¿ya? Luego simplemente le cerramos, ¿ya? Y con eso tenemos nuestro título y nuestra imagen ya colocada en nuestro formulario. Lo único que nos queda hacer en este momento es simplemente el cierre respectivo de nuestro primer div, el div del class, el div en donde nosotros colocamos el tamaño, y nos falta también cerrar el div class row. Es decir, con esto nosotros damos fin
o cerramos la fila, ¿sí? Entonces, dentro de nuestro contenedor, dentro de nuestro espacio contenedor, nosotros colocamos las etiquetas row o las etiquetas div para crear una nueva fila. Dentro de ese espacio lo dividimos en filas y cada fila va a tener un contenido. En este caso, la primera fila que nosotros acabamos de crear, ¿no es cierto?, se llama, o está más bien el contenido del título y también nuestra imagen. ¿Sí? Eso nada más, ¿ya? Listo, chicos. Ahora lo que tenemos que hacer es darle el estilo o dividir también, crear un nuevo row, crear un nuevo espacio, poner los estilos para cada uno de nuestros inputs, ¿ya? Entonces, verán, bajamos al primer input que tendríamos, que sería usuario, y vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en la parte de las imágenes y el título, ¿sí? Lo que tenemos que hacer primerito es colocar o crear dentro de ese contenedor una nueva fila, ¿sí? Es decir, un div class row. Aquí vamos a crear una fila, una nueva fila, y dentro de esa fila va a estar el input de usuario, ¿ya? Entonces, una vez que creamos el div class row, vamos a crear nuevamente otro div, y a ese div le vamos a dar el tamaño de todo ese input, con div class igualmente col md12. Con eso nosotros estamos definiendo los tamaños en nuestro input. Entonces sería col, ¿no es cierto?, md12, ¿ya? Y aquí vamos a colocar el otro estilo adicional que ya lo vamos a definir más adelante en nuestro archivo CSS, ¿ya? Entonces tendríamos login from row, ¿ya? Ese es el estilo que nosotros ya vamos a desarrollar más adelante. Cerramos con el símbolo de mayor, no es necesario que cierren el div, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros definimos la fila y el estilo y el tamaño que va a tener ese input, pues simplemente queda colocar el input como tal, dentro del div class call md12, es decir, el div que nosotros utilizamos para definir o cambiar el tamaño, ¿ya? Entonces, lo único que queda a continuación es simplemente cerrar los div que quedan por o que están abiertos. En este caso sería el div class para el tamaño, simplemente lo cerramos, ¿ya? Y también tenemos que cerrar el div class row o el div que genera o nos ayuda a definir una fila, ¿no es cierto? Entonces, para eso sería el cierre y con eso ya terminamos de darle estilos y tamaño a este input de acá, ¿sí? Lo mismo tenemos que hacer con los demás inputs, chicos. Lo mismo, es igualito. Entonces, para ahorrarnos tiempo, pues simplemente podemos copiar las dos primeras filas, ¿no es cierto?, de los div, pegarlo en la parte de nuestro input, hacer bien lo que es la indentación, es decir, los espacios para que quede todo intercalado. Si le ven, está una más abajo de la otra, eso es la indentación, para que se vea mucho mejor, ¿sí? Y no se pierdan en el código. Y de ahí, pues simplemente copiaríamos los dos div que cierran los dos div que tenemos abierto. El div del class del tamaño y el div de la fila, ¿sí? Lo mismo podemos hacer en la parte de acá. ¿Ya? Igualmente, podemos copiar las dos primeras filas, los dos primeros divs en el input de dirección, ¿ya? Identamos bien el input que quede debajo del div class y luego copiamos los div que tenemos pendientes, los div por cerrar. En este caso, el div del tamaño y el div class row, ¿ya? Lo mismo hacemos para teléfono. Copiamos las dos primeras filas, pegamos ahí, hacemos bien la indentación de nuestro input y colocamos los dos últimos div para cerrar el div del tamaño y el div class row que definía una fila, ¿ya? Eso hacemos hasta ahí. No sé si ya todos están hasta ahí. No, Me avisan, porfa, para continuar, ¿ya? Lo mismo tenemos que hacer para nuestro botón registrarse. Es igualito. Termino esto y de ahí se igualan, ¿ya? Igualmente se copia las dos primeras filas, se pega encima de lo que es el botón, se identa bien lo que es el botón, se realiza bien la identación del botón, y se cierra con los dos div. Nada más. para el botón también es lo mismo. Sí, para el botón es igual. Tal cual como se hizo los inputs. Tal cual tener algo como esto, ¿sí?
los inputs separados por rows y por el div que define el tamaño, ¿sí? Con eso ya solamente nos faltaría cerrar los divs de los divs que quedaron todavía pendientes por cerrar, y con eso podemos hacer, podemos comprobar que todo está funcionando. En este momento yo le voy a ejecutar. Espera un ratito, Inge. Sí, sí, sigan nomás copiando. De ahí no me muevo, Ya. y nomás. Yo solo voy a abrir ¿cómo es? El navegador para comprobar que todo esté ejecutándose como debería. Eso nada más, ahí Inge, sigan copiando. Dime. ¿le han dicho algo de las tesis? Sí, verán, de hecho ya vamos a tener una reunión con el ingeniero Trujillo para, ¿cómo es? Para verificar los planes que ustedes mandaron, para ver, hacer unas correcciones necesarias y volver a enviar a la unidad de titulación. Nos dieron una indicación. Los títulos posiblemente vayan a cambiar, no tanto, obviamente, pero sí van a cambiar, o sea, no va a haber tantos cambios en el plan que ustedes ya realizaron, esperemos. Sí, por ejemplo, había temas que hacía referencia al desarrollo de una aplicación web, por ejemplo, ¿sí? Pero lo que nos supieron manifestar es que ustedes necesitan hacer un trabajo práctico, es decir, no solamente el desarrollo de la aplicación, sino configurar un servidor web que tenga o contenga la aplicación web, ¿sí? Ese sería el trabajo, es decir, no cambia tanto el tema. Aparte de la aplicación web que se va a desarrollar, se va a configurar un servidor. En el caso de los temas que haga que sea necesario el cambio. Pero, por ejemplo, habían temas que decía implementación de redes o como es implementación de access points, por ejemplo. Ahí ustedes ya están configurando algo físico, por lo tanto ya no habría cambios en ese tema, ¿ya? Había otro, por ejemplo, la implementación de un servidor VPN, eso también es algo físico, por lo tanto tampoco habría tanto cambio, no habría cambios más bien en ese tema, ¿sí? Solamente van a cambiar los temas que como tal no contemplan algo físico, como una configuración. Sí, en el caso de las páginas web que tocaba desarrollar, sí, cambiaría el tema por implementación de un servidor web que contenga la aplicación para inventarios, por ejemplo. O sea, aparte de hacer el desarrollo web, tendrían que hacer la configuración de algo, de un equipo físico. ¿Sí? Eso, no sé si me hice entender, perdón. Esa reunión todavía está pendiente con el ingeniero Trujillo para ver qué temas se mantienen, qué temas van a cambiar de esa forma. Y según lo que nos informen o según en lo que quedemos, yo ya les informo de manera oportuna para seguir trabajando. Por eso sí, no se preocupen. Eso nada más, No, chicos. Dije, Ah, ¿puedes bajarle un poquito más para ver desde qué? no, no, Carlos. ¿cuánto? A ver, ¿en dónde te quedaste? ¿Le Ya, bajo? Ahí. sí, desde el body. Eso, Ya, ahí está. a Porfa. tomar una captura. Ya, porfa, sigan editando, sigan copiando. Ya ejecuté y sale bien. Obviamente falta todavía la implementación de los estilos adicionales, pero los inputs ya no están tan grandes como en un inicio. ¿Se acuerdan que los inputs ocupaban prácticamente todo el espacio del navegador? ¿Sí? Ahora con los estilos que acabamos de darle, los inputs tienen un tamaño mucho más pequeño y se muestra todo al centro de la página web. Son los estilos que acabamos de implementar. ¿Sí? Les voy a compartir un momento, nada más para que se den cuenta cómo fue el cambio. Ya, ¿sí ven? Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros ejecutamos el formulario por primera vez, todos los inputs estaban o utilizaban todo el tamaño de nuestra página web, ¿no es cierto? Del navegador. Sí, con los estilos que nosotros acabamos de colocar, todo esto está centrado en primer lugar, ¿sí? Y los inputs están más pequeños, todo centrado, ¿sí? Eso, chicos, ese es el cambio que hicimos en este momento, ¿ya? Nada más, eso quería indicarles. Por favor, continúen haciendo la codificación. Y si me gustaba cómo estaba antes. Salados. Nada, nada. Ya después ya les va a gustar mejor ya, mucho más. Porque vamos a implementar un cuadro con sombreado
Vamos a cambiar el estilo del registro de usuarios, del spam. Vamos a aumentar la letra y vamos a cambiarle también, vamos a darle un estilo mucho más chévere. Sí, Dudo que eso nos guste. dudo que nos guste. Talados se aguantan, a mí me gusta. Ay. Con que a mí me guste ya es suficiente. No, mentira. Ya, chicos. Ya, sí. Ya, chicos, ya terminaron. Ya solamente nos falta cerrar los inputs que quedaron, los div que quedaron pendientes. Solo eso nos falta nada más. Y ¿Sí? mañana no vamos a tener clases, ¿verdad? Mañana sí tenemos clases. ¿Por qué no vamos a tener clases? Porque mañana es viernes y el ¿Y por qué cuerpo lo no? sabe. Ustedes no tendrán clases. No, mentira. Si es que, a ver, déjenme ver si es que todo va bien, si es que acabamos todo lo que tenemos que hacer el día de hoy. De ahí sí tendrían igualmente que realizar el trabajo en clase que está en el aula virtual. O sea, igualmente que la anterior semana. Terminamos la aplicación y listo, chicos. Eso nada más. Con los Oye, entonces estilos. no pierda el tiempo y que continúe. Nada. ¿Ya están todos ahí? Ya, Ahí ya, todo. entré. Ya, Se ve chévere, todo. vean. Entonces, después del formulario, nosotros tenemos que cerrar los div pendientes, ¿sí? Entonces, teníamos que cerrar todavía, después del formulario, un div, que sería el div de, déjenme ver, ya, del div class call md2, el tamaño total del formulario, ¿ya? Luego tenemos que cerrar el div class de login page, el div class row, que acabamos de crear para el contenido del formulario. Sí, entonces verán, sería div. Luego, igualmente, sería la etiqueta div, que cerraría justo lo que les acababa de mencionar, y el div container que nosotros sí cerramos en un inicio. ¿Ya? Entonces deberían tener esta estructura. Después del formulario deberían tener 3 divs, la etiqueta del body y el HTML. Con eso nosotros ya todo nuestro formulario. ¿Sí? Ahora nos queda la implementación de los estilos adicionales. No sé si ya todos están hasta ahí. ¿Ya están hasta ahí, chicos? Ya. Ya, listo, verán. Entonces, para nosotros poder crear un archivo adicional CSS, ¿sí? Para poder crear un archivo adicional CSS, se lo utiliza de la misma manera que nosotros implementamos Bootstrap en el formulario. Si ustedes recuerdan, Bootstrap nosotros lo implementamos de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, para poder utilizar un estilo adicional o un archivo CSS adicional, nosotros tenemos que hacer algo similar a lo que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, para eso vamos a colocar igualmente una etiqueta link, ¿sí? Sería la etiqueta link. En este caso va a tener una relación que sería stylesheet, o vamos a definirlo como hoja de estilo. ¿Sí? Tal cual. Luego, especificamos que el tipo de esta hoja de estilo va a ser del tipo texto CSS, que son los típicos estilos que nosotros vamos a colocar o utilizar en una página web, ¿ya? Entonces, luego vamos o colocamos lo que es el href, ¿no es cierto? Y aquí colocamos el nombre, el nombre del archivo que va a contener los estilos adicionales. En este caso, el archivo que vamos a crear más adelante se va a llamar estilos.css, ¿ya? Y con eso lo cerramos, ¿sí? Entonces, asimismo, chicos, de la misma forma que nosotros implementamos Bootstrap, ¿sí? Implementamos un archivo de estilo adicional. Todo eso tiene que estar dentro, obviamente, de las etiquetas head. Aquí se hace este tipo de trabajos, este tipo de archivos o consumir este tipo de recursos, ¿ya? Entonces, verán, lo que queda a continuación es crear el archivo de estilos.css, ¿ya? Para la creación de los archivos o de